Silvia Zúñiga, casada con Mauricio Miranda. Es madre de Raquel y Camila y abuela de Luciana. Es psicóloga, pastora y coordinadora del eje de familia en la Iglesia Vida Abundante Coronado. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, familia. Espero que se encuentren muy bien. Qué lindo es poder compartir todos juntos este espacio, ¿verdad? Qué maravillosa es la familia. Al punto de que ya me bullearon que si vengo haciéndole fuercita a las elecciones municipales, dice, por los colores. Así son las familias. Bien, me toca empezar a responder la pregunta, ¿cómo es una iglesia que sana familias? Y tengo que decir que desde Adán y Eva, la primer pareja, ya en el Edén hasta nuestros días, la conducta humana no ha cambiado muchísimo. Todos hemos atravesado por esa espiral descendente hacia el pecado, la autodestrucción y la lejanía de Dios. Y desde entonces Dios busca cómo rescatar a la humanidad, cómo ofrecerle de nuevo el camino del plan que Él trazó para nosotros, y escoge a un hombre y a su familia, a Abraham y a la familia de Abraham, para bendecir al mundo, una familia a la vez, y a todas las familias de la tierra. Esa promesa que le hizo a Abraham no ha expirado. Es la que ha sustentado desde un inicio nuestra razón de ser como iglesia. Bendecir a todas las familias de la tierra. Sin duda, la familia siempre ha estado en el corazón de Dios, porque fue su invento. Él fue el que la diseñó y anhela que funcione. En el Antiguo Testamento leemos allá por el Génesis que Dios crea a la primera familia. Le hace una compañera a Adán y los pone a trabajar. Dice Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Para algunos ese es el verdadero paraíso. Había que ponerle bonito para llenar la tierra, imagínese usted. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios a través de diferentes familias busca cumplir su plan. La de Noé, la de Abraham, la de Isaac, la de Jacob. Y si venimos al Nuevo Testamento, Dios sigue dándole valor a la familia con acciones tan concretas como enviar a su ángel para que le hable a José y le convenza de asumir su responsabilidad como padre, como esposo con su familia. Y además le confía su propio hijo a una familia. Lo coloca como un niño vulnerable para ser cuidado y protegido en una familia. Pero entonces nos surge la pregunta, ¿por qué si la familia fue un invento de Dios y Él la diseñó, por qué no está funcionando? ¿Qué es lo que está pasando? Y la respuesta definitiva es sencilla: porque solo funciona con las reglas de quien la creó. Si seguimos su plan, recibimos sus bendiciones. Si nos apartamos o los desvirtuamos, vamos a enfrentar las consecuencias. Por eso decir que la familia está en crisis no es novedad para nadie. Recibe el ataque directo, en primer lugar, de Satanás, que no descansa para destruir el plan bueno de Dios. Siempre ese es su propósito. ¿Sabía usted que su familia y la mía tienen precio en el infierno? Ese es el trabajo que Él quiere, destruirnos. Luego estamos nosotros mismos, que sacamos a Dios de nuestro matrimonio, de la educación de nuestros hijos, de nuestras decisiones, y luego pretendemos saltarnos las consecuencias. Y por supuesto recibe el ataque de una sociedad corrupta que con todas sus agresivas ideologías ha desvirtuado a la familia, señalándola hoy como una estructura opresora. Insisto que el corazón de Dios no ha dejado de vibrar por la familia. Y la pregunta con la que quiero empezar provocándoles es: si usted le da a la familia, a su familia, la misma importancia que Dios le da. Se te rompe el corazón cuando escuchas lo que está ocurriendo con nuestras familias. Abraham ya no está, pero nosotros, la Iglesia de Cristo, sí. Y somos el canal que Dios desea utilizar hoy para bendecir y restaurar a las familias de la tierra. Su plan no ha cambiado. La pregunta de nuestra cumbre
¿Cómo es una iglesia que sana familias o cómo debería ser? Y quiero ensayar algunas ideas alrededor de este tema para que reflexionemos. Pero primero vamos a orar. Señor, agradecidos por esta mañana maravillosa, esta cita divina que has hecho, Señor, para que alrededor de tu palabra podamos ser confrontados y explorar algunos de los cambios, de los retos que pones en nuestro corazón, orando para que nos des el valor de hacer aquellos cambios que son necesarios. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por este tiempo en el que recordamos que tu plan sigue vigente, que querés bendecir a todas las familias de la tierra, y hoy somos nosotros el canal a través del cual esperas que esa bendición fluya. Aquí estamos, Señor, úsanos en tu nombre. Amén. ¿Cómo debe ser una iglesia que sana familias? En primer lugar, es una iglesia que no ignora la realidad actual que atraviesa la familia. Dice Efesios 5:15, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El texto nos invita a ser sabios y a usar muy bien el tiempo porque estamos enfrentando días malos. Que si son malos los días, nada más encienda usted el televisor unos minutitos o abra las páginas del periódico y ya empieza uno a deprimirse de ver las atrocidades que estamos enfrentando. Una iglesia que pretende ser relevante no puede encerrarse en sus cuatro paredes, ni tener oídos sordos al dolor que nos rodea. El gran teólogo luterano Karl Barth decía que cada prédica hay que hacerla con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Si queremos rascar donde pica, como decimos los ticos, debemos ser iglesias que dan respuesta, que ofrecen refugio a la decadencia y el deterioro que sufren nuestras familias. ¿Conoce usted nuestra realidad nacional en temas de familia? Permítame mostrarle una breve foto de cómo anda la familia en Costa Rica. Empecemos con el divorcio. La frase hasta que la muerte los separe ya perdió validez. Don Juan nos hablaba anoche de matrimonios Kleenex, desechables. Conocí una pareja con el récord de 22 días de casados. Duró más la deuda para hacer la boda que lo que duró el matrimonio. En Costa Rica, por cada 2 matrimonios inscritos el año pasado, también se registró un divorcio. Es más, fue mayor la tasa en el 2023, 58% de divorcios. O sea, hubo más divorcios que matrimonios sólidos. En los últimos 10 años, la cantidad anual de divorcios ha subido un 63%. Según datos del registro civil. Los matrimonios vienen en caída libre, con una disminución del 29.4% en la última década. El matrimonio se ha satanizado. No queremos asumir ese compromiso. Y si hablamos de hijos, el panorama es aún peor. Antes la pregunta era, ¿cuándo van a tener hijos a las parejas? Y ahora es, ¿cómo van a tener hijos? He escuchado foros donde se habla de la esclavización de los hijos, esos seres perversos que te secuestran tu tiempo, tu dinero, tus sueños y te echan a perder tus planes. Y entonces, como ya hemos oído, las parejas prefieren optar por una mascota, un perro, pero luego lo andan paseando en un coche y le pagan guardería. Y uno dice, ¿qué nos pasa? O sea, es el mundo al revés. La tasa de natalidad ha disminuido un 44.43% en los últimos 10 años en nuestro país. Y la tasa de adopción, me partió el alma este porcentaje, un 54%. Se nos desborona la estructura familiar. Si es la infidelidad, datos del Instituto Costarricense de Sexualidad indican que más del 90% de los hombres y el 87% de las mujeres en Costa Rica confiesan haber sido infieles más de una vez en su vida. O sea, son extrafalarios estos datos. Y dice que solo 3 de cada 250 hombres antes de los 40 años han sido leales a su pareja. O sea, los únicos fieles son los fieles difuntos, parece, en este país. En
el caso de la violencia intrafamiliar, sí, uno se ríe, pero dan ganas de llorar, la verdad. Según el último informe del Estado de la Nación, la violencia intrafamiliar y contra las mujeres se ha vuelto epidémica. En el 2023 tuvimos la cifra más alta de mujeres asesinadas, la más alta desde que se llevan registros. 79 mujeres fueron asesinadas, 15 de ellas en femicidio, muertas por sus parejas, sus esposos o novios. Otras murieron en ataques sexuales. Los fines de semana y las noches son momentos aterradores en muchas familias porque es cuando más se incrementa el tema de la violencia. Y si hablamos de días festivos como Navidad, Año Nuevo o partidos de la Sele, hasta un 200% se incrementan las denuncias de violencia familiar al 911. En el caso del maltrato infantil y del abuso sexual, estadísticas del PANI dicen que en Costa Rica son atendidos más de 30,000 niños cada año por negligencia, agresión física, psicológica o sexual. Un informe del Hospital Nacional de Niños dice que alrededor de 6 niños diariamente ingresan por causa del maltrato físico, la mayoría infringido por sus propios padres. Si es el abuso sexual infantil, la UNICEF indica que en Costa Rica 35% de los niños que ingresan al hospital de niños lo hacen por abuso sexual infantil. Y 50% de ellos tienen entre 5 y 9 años de edad. Tenía razón Miqueas cuando decía en el verso 7 y verso 6, los enemigos de cada cual están en su propia familia. A toda esta desalentadora realidad súmele el adoctrinamiento de las nuevas ideologías, las adicciones de todo tipo, el nivel mortal de endeudamiento que tienen nuestras familias, el índice de suicidio, la ausencia de la figura paterna positiva, padres invisibles, prescindibles o peor aún perjudiciales, el feminismo radical de hoy que ha hecho tanto daño como el machismo, la ausencia de valores y de Dios en la educación, porque sin Dios todo está permitido, como decía Dostoyevsky, la tecnología que usurpa las relaciones, los vínculos y hasta termina suplantando la sexualidad de pareja que es sustituida por la pornografía, la promoción del aborto como un derecho cuando es más bien una violación de los derechos, la sexualidad o identidad líquida, donde yo elijo qué quiero ser como elijo zapatos cada día. Y en este mundo al revés, ahora son los niños los que ostentan la autoridad y los que toman las decisiones. Veamos el siguiente video, por favor. Mi hijo se llama Tomás Azul Ríos, ya que él decidió cambiar su género. Me lo manifestó hace 2 años y a principio de este año empezamos a tramitarlo. Llegó el viernes su acta, la resolución, donde fue aprobado. Así que bueno, a partir de eso ya podemos tramitar su DNI, que es lo que él tanto deseaba. Si bien no es necesario, digamos, debido a que hay una ley de identidad de género, no es necesario que él tenga un plástico para poder realizar cualquier tipo de trámite. Pero bueno, por mucha falta de información en general nos ha pasado en diferentes lugares donde hemos tenido que estar dando explicaciones o él tener que, por ejemplo, dejar de jugar en una academia de fútbol donde él jugaba porque cada vez que se presentaba tenía que presentar su DNI y le tapaba con el dedito su foto. Hoy Tomás tiene 11 años. Sí, estoy muy contento y más de ser apoyado por mi mamá y mi papá. Y yo decidí que sea público para que otros niños puedan ver que sí podemos. Y que se tienen que animar y contarles, ejemplo, como que a su mamá o a su papá, o no sé, que les cuenten que sienten. Triste, ¿cierto? Y si todo esto es lo que están sufriendo nuestras familias, ¿cómo puede la iglesia ser indiferente? Por eso, como punto número 1, una iglesia que quiere sanar familias
debe conocer muy bien las amenazas que enfrenta la familia de hoy, debe tener sensibilidad y amor genuino por las personas que están fracturadas a partir de todas estas problemáticas y debe ser refugio y respuesta a estas necesidades, ofreciendo espacios para el aprendizaje, la prevención y la recuperación. En segundo lugar, una iglesia que sana familias es una iglesia que cuida a sus propias familias. Dice 1 Timoteo 3:5, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? En otras palabras, pastores, líderes que estamos hoy aquí, servidores, ¿cómo vamos a pretender sanar a otros si los nuestros están rotos? A lo mejor usted se descartó en la lista anterior de divorcio, adicciones, adulterio, violencia, pero se ha puesto a pensar si su incansable y sacrificada dedicación al ministerio, a la iglesia, a su trabajo, no sé, hasta algún deporte a veces, podría ser el factor número 1 que lesiona a su familia. Y si es así, urge hacer un alto y volver a ordenar las prioridades. Estamos estudiando un grupo de pastores, un libro de Philip Yancey que se llama Sobreviviente. Y ha sido decepcionante y al mismo tiempo confrontativo descubrir cómo algunos de los grandes líderes mundiales, admirados por sus proezas, se comportaban de maneras tan destructivas a lo interno de sus familias en el ámbito privado. En otras palabras, candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿Sabía usted que Martin Luther King lo acusaban de ser un fraude, pura pose y no un verdadero cristiano porque eran conocidas sus inmoralidades sexuales y sus constantes romances extramaritales aún la noche antes de su muerte? León Tolstoy hizo votos públicos de castidad, pero no lo sostenía porque tuvo 16 hijos con su esposa Sonia y la culpaba a ella de ser el instrumento de Satanás para llevarlo a esos bajos impulsos sexuales. Y ella le reclamaba esto, que lo alejaba de la santidad, le decía. En cambio, ella le recriminaba también que nunca mostró ningún afecto hacia ella o sus hijos. Decía, no entiendo cómo el que profesaba semejante amor por la humanidad tiene dificultad para amar a los miembros de su propia familia. Mahatma Gandhi, el líder moral de la segunda nación más poblada, la India, tenía hábitos personales estrafalarios. Puso a prueba su voto de castidad durmiendo con mujeres desnudas. ¿Cuál se le ocurre a usted poner a prueba ese voto? El hombre que impulsó a millones fracasó como líder de su propia familia. Maltrataba a su esposa. Su hijo se rebeló, se convirtió en un estafador, adicto al juego, alcohólico. Su esposa, cuando se estaba muriendo de bronquitis aguda, Gandhi no le permitió a los médicos británicos que le pusieran penicilina para salvarle la vida, alegando que la violencia de una aguja intravenosa violaba su cuerpo y por eso su esposa murió. Él la podía agredir, pero no le podían poner la inyección. ¿Sí me entienden el punto? ¿Será esta la historia que contarían los míos o los suyos? ¿Somos nosotros también candil en la calle y oscuridad en la casa? ¿Andamos hablando de sanar familias de otros cuando nuestro rancho está en llamas? Como este es un evento para pastores, líderes, servidores cristianos, me voy a referir de manera puntual a lo que enfrentan nuestras familias en mayor o menor grado. Usted examínese, que Dios le confronte y que tenga el valor de hacer los cambios necesarios. Leía en una revista cristiana que 48% de los hijos de líderes y pastores sienten que las necesidades de otras personas son más importantes que las de ellos. 64% cree que los demás esperan que ellos sepan más de lo que realmente saben. 33% sienten que tienen que ser perfectos durante su crecimiento y 45% dice que no creen que pueden confiar en nadie. Nuestros hijos, pastores, líderes. Mauricio, mi esposo, ha contado con lágrimas el testimonio de cómo sus padres los dejaban solos 4 o 5 días por semana, siendo apenas unos chiquillos de 10, 11 años,
para ir a atender la iglesia que pastoreaban sus padres en Guapiles. Se quejaba de que sus papás nunca fueron a recoger la nota del colegio o a una reunión en la escuela, porque nunca tenían tiempo. Su infancia se dio entre las bancas de la iglesia. Ahí dormía, comía, jugaba y hasta dice que presenciaba las liberaciones demoníacas y la mamá le decía: siga durmiendo, papito, y diga: la sangre de Cristo me cubre, y ya, suficiente. De corazón yo espero que esta no sea la historia de resentimiento que cuenten nuestros hijos, pero pregúntese si mi servicio a Dios es fuente de bendición para ellos o más bien lamentan que usted esté sirviendo en una iglesia. Recuerdo a esta esposa de un pastor que con amargura me decía: mi familia quedó sacrificada en el altar del servicio a Dios. La amante con la que yo tuve que pelear por años no fue una mujer, fue la iglesia. Hablar de equilibrio entre liderazgo y servicio a Dios por un lado y cuidado y atención a la familia por otro es un tema complejo por los fuertes argumentos que se esgrimen. Pero si yo le estoy sirviendo a Dios, y ahí quedamos todos desarmados, ¿de ahí quién se va a poner a competir con Dios o a rivalizar con Él? Pero lo cierto es que nos hemos equivocado terriblemente cuando cuidamos las familias de otros y abandonamos la nuestra. Veamos algunos de los enemigos de la familia del líder que pueden destruirnos. En primer lugar, después de Satanás, el silencio. En muchas iglesias se impone el silencio como norma. Esto nos impide hablar de esos temas difíciles y problemas de familia, por ese concepto equivocado de que los cristianos vivimos en victoria perpetua, bendecidos, prosperados. Muchos callamos. Tenemos miedo de ventilar nuestros problemas, de mostrarnos frágiles o vulnerables, mucho menos de pedir ayuda. Este silencio se va gestando como un volcán que a veces cuando explota ya es demasiado tarde, ya no hay punto de retorno. Entonces nos ponemos una máscara de mentiras, una fachada para cumplir con las expectativas. Y lo cierto es que la gente se siente más atraída a los líderes y a las personas sin poses de divos. Ri ha sido nuestro pastor, admirado y amado por su honestidad, por su humanidad y por su horizontalidad. Muchas veces desde este púlpito ha declarado sus luchas con la pornografía, nos ha contado de sus arranques de violencia. Frente a toda la iglesia pidió 1 año para poder dedicarse a restaurar su matrimonio. Y cuando lo oímos los demás decimos: ¡qué alivio! Es de los nuestros. Si él está pasando por ahí, eso me da a mí también legitimidad para decir: auxilio, auxilio, yo también necesito ayuda. Y te amamos y te admiramos muchísimo más por eso, Ri. Gracias por ese ejemplo. No se esperen a que sea demasiado tarde para enfrentar su crisis personal, su crisis de pareja. Por favor, levante la mano cuando todavía hay tiempo para sanar, para restaurar. En segundo lugar, lo que yo he llamado el complejo de pecera. Muy ligado a lo anterior, debemos señalar que algunas iglesias setean expectativas muy altas y poco realistas sobre el líder y su familia. Cuando se asumen como el modelo a seguir, se idealiza al líder como alguien infalible, ejemplo de conducta, de santidad. No hay espacio para las debilidades, las tentaciones, los problemas. Y esto se agrava cuando el pastor se compra esa idea y le traslada esa exigencia de perfección a su familia, porque ellos son estratégicos para sus fines ministeriales. Entonces la familia también debe ser ejemplo en todo. Vuelvo con mi suegro amado, que se equivocó mucho, genuinamente. No dejaba a Mauricio faltar a un solo culto de la semana. No importa si estaba enfermo, no importa si tenía exámenes. Mauricio era el encargado de la alabanza. Si tiene que quedarse hasta las 5 de la mañana estudiando, estudia, pero lo primero es ir a la iglesia. Este modelo suele saturar a los hijos, provocar la mayor deserción cuando tienen la edad para decir: me voy, hastiado de la iglesia y de sus exigencias.
Esto es lo que yo llamo el complejo de pecera, pues la familia del líder siempre se sabe expuesta al escrutinio, al juicio externo. Se guían mucho por el qué dirán y el peso de esa carga puede quebrar a nuestras familias. Y se entrona entonces la hipocresía y la doble moral. Mostramos una imagen en la iglesia y otra muy distinta en el hogar. Aquí aparentamos santidad, pero nos damos esos recreos transgresores en lo privado. Y esa hipocresía termina expulsando a nuestros hijos de la iglesia. Yo tengo que reconocer que le agradezco a mi papá que con todo y sus errores de procedimiento, de los que ahora voy a hablar, siempre fue un hombre íntegro en sus valores. No solo predicaba de la oración. Yo lo veía orar todos los días por muchas horas. En no pocas ocasiones, a las 2, 3 de la mañana me despertaba un murmullo y era papi en nuestro cuarto orando por cada uno de nosotros, sus hijos. El fruto de eso es que 3 de sus 4 hijos hoy somos pastores. Antes de subir al púlpito a hablar, papi ya nos había predicado con su ejemplo. Por eso defienda a su familia del juicio, de la crítica externa. No los coloque en esa pecera, pero sobre todo predique con su ejemplo en la casa. En tercer lugar, la iglesia pastorcéntrica o lídercéntrica. Porque algunos modelos de iglesia demandan una disponibilidad 24/7 de su líder o pastor. Pareciera que es el único capaz de hacerlo todo, el único que puede pastorear, visitar, orar, aconsejar, el único que casa, entierra, presenta niños, el único que sabe cómo funciona todo. Supe de una iglesia donde el pastor tenía que aprobar desde la compra del papel higiénico hasta los micrófonos. Todo debía pasar por su aprobación, no porque no hubiera gente dispuesta, sino porque no soltaba el churuco. Son iglesias más pastorcéntricas que cristocéntricas. Cabe señalar que en ocasiones la carga me la impone el modelo de iglesia o la demanda de los parroquianos, pero muchas veces esa agenda reventada de nunca tengo tiempo me la impongo yo. ¿Por qué? Porque encontré en el servicio la excusa perfecta para huir de la casa, para no enfrentar las demandas de mis hijos, para obtener el reconocimiento de la gente, figurar frente a otros, ganar likes y hasta porque pienso que me estoy ganando así más el favor de Dios. La verdad es que este modelo de servicio conlleva una pérdida absoluta de balance que amenaza la estabilidad de cualquier familia. ¿Cuál familia no va a sufrir la fractura si sus padres están 4, 5 o 7 noches a la semana metidos en alguna actividad ministerial? El resultado final va a ser un líder fundido, una familia abandonada o enojada y una congregación insatisfecha porque nunca es suficiente. ¿Se acuerdan de Moisés? El suegro tuvo que intervenir para jalarle las orejas y decirle: Moisés, ve a ver qué hace. O sea, porque usted no puede hacerlo todo. Dedique gente, prepare, ponga grupos, porque así no lo vas a lograr, vas a reventar. Algunos de nosotros reproducimos ese patrón. Y la condición se agrava cuando ese activismo religioso hace que se anteponga siempre la agenda de la iglesia a la de la familia. Entonces nunca estamos en el cumpleaños, en el almuerzo de la familia, en el paseo, porque tengo algo que hacer en la iglesia. Nos dedicamos tanto al ministerio que pasamos por alto las necesidades emocionales de la familia. Esta esposa de pastor me decía: mis hijos han ido a la playa como una vez en toda su vida, pero mi esposo lleva a pasear a los hijos de hermanos de la iglesia y se toman fotos ahí en el puente de los cocodrilos y todo, y los odio cuando veo eso. Con toda razón. La iglesia y el liderazgo terminan siendo el enemigo, el rival o el lastre que rompe la estabilidad familiar. Arrastramos a nuestra familia o a otros líderes a veces al mismo patrón enfermizo que tenemos. Les cuento una infidencia. Mauricio y yo no pudimos tener un noviazgo normal. Los dos éramos hijos de pastores. Había cultos en la iglesia de papi y cultos en la iglesia de mami, de mi suegro, perdón. Y para desgracia nuestra, ninguno chocaba
Entonces, lunes aquí, martes allá, jueves allá, domingo en la mañana aquí, domingo en la noche allá. 7 cultos, 8 cultos literalmente, así fue nuestro noviazgo. Como no había WhatsApp, nos hablábamos por papelitos, ahí, siempre sentados en una banca. No puede ser ese nivel de religiosidad. Este pastor de una iglesia en la que asistí por un tiempo nos exigía a sus líderes: ustedes no se pueden ir antes de que yo salga de la iglesia, ¿ok? Así que nadie se va de aquí. A veces un miércoles se extendía en la unción y predicaba hasta las 10 de la noche. Y ya nosotros cabeceábamos, todos teníamos que ir a trabajar el otro día a las 7 de la mañana, seguro él se levantaba a las 11 y nos tenía así, controladísimos. Este modelo de servicio centrado en el líder termina consumiéndolo, porque al final no encuentra en quién delegar, no le aceptan que delegue o no quiere delegar. Su servicio a Dios se lo traga. Y todas las horas no son suficientes para saciar la exigencia de la gente. ¿Sabe? Me contaban y me dio dolor escuchar esto, que el pastor Dante Gebel, conocidísimo por todos, dice que tiene que viajar entre semana porque él no puede ausentarse ningún fin de semana de su iglesia. Es un ministerio gestado alrededor de su figura. No hay nadie más que pueda cubrirlo ningún día. ¿Cuándo tiene vacaciones? ¿Cuándo se va? Si no está él, nada pasa, no funciona. Qué agotador debe ser para una persona. Nosotros tuvimos el privilegio de crecer cuando Rich estuvo un año fuera. Imagínense el susto. ¿Cómo que se va a ir, Ricardo? Bueno, porque es que la iglesia es del Señor, gente, no depende de ninguno de nosotros. Entonces confiamos en que Él es el que edifica la casa. Por eso somos cuerpo, porque todos nos podemos apoyar. Preguntémonos, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Líder-céntrica o cristocéntrica? ¿Estoy más atento a las necesidades de los de afuera que a las de los míos? ¿Cuáles tareas ministeriales? Ayer debería yo empezar a delegar a otros para poder liberar mi agenda y poner en ese espacio mi pareja, mi salud, mis hijos. En cuarto lugar, otro error que he visto es lo que se le puede llamar el llamado por imposición. La frase parece contradictoria porque si es llamado no debería de ser impuesto, pero es que esto es lo que sucede con algunos líderes que no han terminado de entender que el llamado es personal y lo hacen extensivo y por imposición a su esposa o familia. ¿Es la esposa del pastor una pastora? ¿Es la familia del pastor una familia pastoral? ¿Son los hijos del pastor pastorcitos? Tal vez en la hora de Navidad, tal vez. Vean, no necesariamente. Conozco el caso de una familia que fue obligada por su padre a involucrarse en el ministerio sin valorar si tenían el llamado, las capacidades o el deseo. El pastor dividió los roles, puso a su esposa como superintendente de la escuela dominical y encargada de las mujeres, al hijo que era el director del grupo de alabanza y dirigía a los jóvenes, la hija maestra de escuela dominical y cantante, y hasta el bebé hacía de Jesús en las obras de Navidad. Pero ¿saben cuál fue el resultado? Después de 5 años en ese rol, la familia colapsó. Como consecuencia de eso, también la iglesia. La hija se juntó con un hombre de la edad de su papá. El hijo dejó embarazada a una adolescente del ministerio. Los padres casi se divorcian. Todo fue caótico. Esa jamás es la voluntad de Dios para un líder y para su familia. Si los hijos y su esposa no tienen el llamado de Dios al ministerio, entonces hacemos muy mal en demandarles lo mismo que Dios nos está demandando a nosotros. Solo vamos a generar rencor, rechazo y hasta alejamiento de Dios. Otro enemigo, el poder y el ego. Cuando un líder hace uso incorrecto del poder que le confiere su investidura pastoral,
el resultado es catastrófico. Abuso, manipulación, destrucción. Esta mujer me contaba que su esposo le exigía que le llamara apóstol dentro de la casa. No fregues, o sea, en Costa Rica, con dolor vimos la situación del expastor de la iglesia Generación 316, don Carlos Chavarría, conocido también como el pastor de los ricos, que fue condenado a 36 años de prisión por 5 delitos de abuso sexual agravado y 3 delitos de violación calificada contra 6 de sus feligresas. Durante el juicio, víctimas y testigos dieron fe de la cultura de obediencia, subordinación y violencia espiritual que Chavarría imponía y aprovechaba para perpetrar delitos sexuales contra los miembros de su iglesia. Y esto por mencionar solo un caso de los muchísimos que hemos escuchado, de líderes que abusan de forma económica, espiritual y hasta sexual de los miembros de su iglesia. El ego de un líder podría ser su mayor enemigo. La mentalidad de yo soy quien tiene las respuestas, solo yo sé lo que es correcto, solo a mí Dios me habla, hace que el líder se entrone, que nunca delegue, que no dé espacio ni oportunidad a otros para crecer, por la amenaza de perder el control o el temor a que alguien lo supere. Cuando un líder cree que Dios lo eligió por quien es él o ella, por sus características personales, porque es guapo, inteligente, talentoso, por su conocimiento de Biblia, por su personalidad irresistible, estamos fregados, porque es solo por pura gracia. Solo somos vasijas rotas donde brilla la luz y la luz es de Él. Y ahí empieza nuestro debacle personal, familiar y espiritual. En esa iglesia donde estuve, el pastor yo creo que casi que promovía la adoración personal. No solo nos impedía irnos antes de que él saliera, tampoco podíamos irnos, decía, sin su bendición. Entonces él se plantaba en la puerta a la salida y todos los babosos teníamos que hacer fila para salir y despedirnos de él y recibir su bendición. ¿Cómo su bendición? Necesitamos la bendición de Dios, no la de una persona. Era una caricia al ego, aquel poder que él ejercía. Y en sexto lugar, yo espero que cada vez menos, pero quise mencionarlo porque creo que a veces hace daño, es el legalismo. Con la versión moderna, ¿verdad? El legalismo que ahora dice que terribles los tatuajes, que el piercing, que esto, ¿verdad? El legalismo excluye el placer y nos llena de culpa. Yo tristemente tuve una adolescencia cristiana en ese entorno legalista. Me prohibían ver el crucero del amor, los pitufos y invasión extraterrestre era herético. Nunca pude ir a un 15 años de mis compañeras, no pude ir al baile de graduación de 5º año. El cine, solo me dejaban ver la película El Infierno, porque las demás era sillas escarnecedores, ni sabía uno qué significaba esa palabra, pero de ahí le daba miedo, ¿verdad? En música, gente, solo loores al Rey y cantemos al Creador. Era lo que yo escuché toda mi adolescencia. O la juventud era, o sea, el pecado más grande. El legalismo, en las versiones que usted tenga de su propia familia, es uno de los elementos que más daña a la familia del líder, porque se sienten forzados a encajar en un modelo imaginario que hemos creado de cómo deberían actuar las personas para ser aceptadas por Dios. Conozco el caso de una familia donde esta mamá castiga a su hijo poniéndolo por horas a escuchar prédicas encerrado en el cuarto. ¿Se imagina qué clase de castigo es ese? Otro que no deja a sus hijos tener iPad, celular, televisión, escuchar música, ni siquiera vacunarse contra el COVID, porque todo eso es satánico. Es demasiadas las formas dañinas
del legalismo. Un líder legalista que ve pecado en todo, que le traslada esas distorsiones a su familia, termina produciendo rencor, rechazo a la iglesia, a Dios. Nuestros hijos deben ser atraídos por su amor, no repelidos por nuestras normas. El legalismo destruye. Una iglesia enfocada en la familia tiene claro que el hogar y la iglesia no son instituciones competitivas, sino complementarias y deben fortalecerse entre sí. Servir a Dios debe ser un recurso de crecimiento individual y familiar, no un obstáculo o un tropiezo. Y finalmente, una iglesia que pretende sanar familias es una iglesia que invierte recursos ahí en la familia. Dice Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Es aquello que valoramos, a donde vamos a canalizar la mayor cantidad de inversión. Si queremos ser iglesias que sanan familias, nuestro presupuesto anual, nuestras metas, visión, programa, nuestros voluntarios, así lo deberían evidenciar. En BAC nos falta mucho por aprender y crecer, pero quiero contarles algunos de los esfuerzos que hemos hecho en estos 30 años para colocar a la familia en el centro de nuestra visión y abordarla desde diferentes frentes. En primer lugar, los ministerios de familia. Cada miembro de la familia cuenta y cada uno importa. Por eso hemos diseñado ministerios enfocados en cada grupo de edad y necesidades específicas. La pastoral infantil llevando luz de 0 a 10 años, el grupo de preadolescentes, la pastoral juvenil ignición de 13 a 17, jóvenes más de 18 a 25, los adultos jóvenes de zona 413 de 26 a 45, la pastoral de mujeres creciendo juntas, la pastoral de hombres de palabra, de adultos mayores, plenitud de vida, y nuestro hogar infantil, excelencia familiar, con 24 niñas en condición de vulnerabilidad. Cada grupo tiene sus reuniones semanales o mensuales, su programa de trabajo enfocado en la población meta, un pastor responsable y un grupo de voluntarios que apoya. De paso, en nuestro equipo pastoral tenemos el privilegio de contar con pastores de planta de tiempo completo dedicados al área de familia. Más o menos 5 o 6 plazas de nuestro staff son del área de familia y otras más de pastores voluntarios que con la misma pasión y entrega hacen su servicio a la familia. Tenemos también Familiarízate. En febrero del 2019 iniciamos un nuevo abordaje de la familia, no solo desde los grupos homogéneos, sino a la familia como un todo. No solo en los temas tradicionales, sino tratamos de ser un poquito más disruptivos en este abordaje. Familiarízate significa acostúmbrese, familiarícese con la idea de que la familia está en el centro, pero también significa hagamos familia, únase a los suyos para crecer juntos aquí desde la iglesia. Gracias a esa iniciativa, en estos 5 años hemos ofrecido toda clase de recursos para la diversión, el crecimiento espiritual, la salud financiera, emocional, física de nuestras familias. Algunas de las cosas que hemos realizado: pijamadas, rallies, turnos, patinadas, noches de cine, campañas de donación de sangre, aeróbico, zumba, charla con nutricionistas, carreras para adultos mayores, caminatas por el cantón, clases de cocina saludable, retiros espirituales, trivias bíblicas, desayunos con Dios, noches de testimonio, devocionales en familia, bodas colectivas, foros con expertos sobre temas como menopausia, adopción, sexualidad, bullying, infidelidad y tecnología, entre otros. En fin, Familiarízate es el espacio en nuestra agenda de iglesia para fortalecer algún aspecto de la vida en familia. También celebramos los días especiales. Aprovechamos todos los días conmemorativos a la familia para exaltar el rol de cada una de esas personas. Día del padre, día de la madre, de la mujer, del hombre, del niño, del joven, del adulto mayor, del matrimonio y por supuesto el Día Internacional de la Familia. Este año pasado, mire, se nos fue la fecha,
de los adultos mayores y vieran el pleito sindical que se nos armó. Y lo peor es que era orquestado por mi papá, que es el líder del ministerio. Entonces, nada, a pedir perdón y a reivindicarnos este año. Durante ese fin de semana, las reuniones se enfocan en esa población específica. Se les invita a ser los servidores en las puertas, en la ofrenda de la reunión. La prédica aborda algún tema relacionado con la población. Se comparten testimonios, se les obsequia algún regalo, se hace un video especial. A veces participan en la banda de música o dirigiendo la reunión. La idea es darle reconocimiento y señalar el valor que esa persona suma en cada familia. También tenemos programas especiales que ofrecemos a lo largo del año para responder a necesidades puntuales, tales como el arte del matrimonio, que es un grupo pequeño para parejas que abordan los diferentes temas de la vida del matrimonio, sexualidad, finanzas, espiritualidad. En junio empezamos una nueva propuesta que se llama Ama de Verdad. Tenemos el arte de ser padres, es un curso para padres que quieren hacer mejor su tarea y prepararse y potenciar los talentos de sus hijos. Tenemos el curso prematrimonial, donde abordamos con talleres participativos aquellos elementos sensibles de la vida del matrimonio, y de ahí salen o firmes hacia su decisión o a terminar la relación. Tenemos el encuentro matrimonial, 48 horas de amor, ese fin de semana intensivo donde abordamos las crisis de pareja o aquellas parejas que quieren fortalecer su vínculo. Tenemos campamentos para jóvenes, mujeres, hombres, matrimonios. Este martes pasado tuvimos aquí la recepción de 250 jóvenes que estuvieron en su campamento y era maravilloso ver a sus familias y esos chiquillos inyectados por Dios por ese fin de semana que tuvieron. Tenemos campamentos deportivos durante las escuelas de verano y los ponemos a correr, a brincar, a practicar básquet, fútbol, taekwondo y luego los evangelizamos. Tenemos espacios para la sanidad y la recuperación, un equipo de consejeros entrenados que da acompañamiento a las personas en crisis, programas como 8 decisiones sanadoras, el ministerio de grupos de apoyo que trabaja temas como duelo, codependencia, sana alimentación, depresión, divorcio, duelo. En alianza con el Ministerio Internacional Pure Desire ofrecemos cursos de sana sexualidad para muchachos y chicas, para mujeres que han sufrido traición, para hombres que luchan con su integridad sexual. Deseo puro se llama, no puro deseo como me dijo el otro día uno en Guanacaste. Y tenemos por supuesto un ministerio de formación o discipulado, en sintonía con nuestra visión de hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesús. Nuestras familias pueden ir a grupos pequeños, clases de Biblia, devocionales en familia para que crezcan en su conocimiento de Dios y su palabra. Concluyo. Estamos convencidos de que el plan original de Dios no ha cambiado. La familia sigue siendo su idea, su respuesta divina a la soledad humana y la depositaria de su bendición. Puse esa foto ahí, gente, porque esa foto es posible gracias a una iglesia como esta, que nos recibió hace 22 años con la vida quebrada y rota, a punto de un divorcio. Mauricio y yo entramos por puertas diferentes, separados, y encontramos aquí un lugar de refugio, gente que nos amó, que nos acompañó, que nos restauró. Y por eso hoy, 22 años después, podemos presumir a nuestra divina nieta de paso, porque Dios hizo el milagro en una casa como esta. Y hoy le podemos servir juntos. Toda iglesia debe ser intencionada en sanar familias. Quizás el énfasis de su iglesia sea el evangelismo, las misiones, la vida con propósito, los dones del Espíritu Santo, qué sé yo. El punto es que
No des por sentada a la familia. No ignores sus luchas y necesidades. Familias fuertes y sanas van a producir iglesias fuertes y sanas. Y es la iglesia la que tiene las respuestas. Somos nosotros llamados a ofrecer esperanza y restauración. Es la iglesia la que señala a Cristo como el camino de vida. Esa, estimados líderes, es nuestra mayor tarea y reto actual. Y termino leyendo 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Señor, de todo corazón es nuestro anhelo ser hoy la respuesta a tantas familias que están rotas, que están fracturadas, que el enemigo ha logrado destruir a partir de sus diferentes estrategias del infierno. Y nosotros, la iglesia, no podemos ser indiferentes a todo lo que está sufriendo la familia. Tu promesa hecha en el Génesis a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, sigue vigente hoy. Hoy somos nosotros, cada iglesia, cada creyente, el que tiene que llevar ese mensaje de bendición, de esperanza y de sanidad para cada ser humano, cada esposo, cada padre, cada hijo, cada esposa. Señor, anhelamos familias entregadas a Cristo, porque cuando un hombre viene a Cristo, cuando una mamá viene a Cristo, algo sucede en la vida de esa familia. Señor, danos las estrategias, danos la sensibilidad. Rompe nuestro corazón, Señor, por aquello que está rompiendo el tuyo. No nos dejes seguir siendo indiferentes. No permita, Señor, que nos desviemos del camino que tú has trazado para nuestra vida. Nos permitiste empezar este camino y pusiste desde el inicio en nuestro corazón que nuestra misión era, nuestra visión, hacer de cada miembro de la familia un discípulo de Jesús. Queremos volver al principio, Señor. Queremos recordar de qué se trata. Sabemos que amas la familia, está en tu corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a hacer la tarea que nos has encomendado. Que nuestros ojos estén abiertos y nuestros oídos sensibles al llamado de tu voz. Y Señor, oro para que la primer familia que sea bendecida sea la mía. Perdóname si con la excusa de mi servicio a ti he lastimado a los míos. Si hoy mis hijos resienten lo que yo hago en la iglesia porque no he sabido tener balance, porque no he sido disciplinado. Si me he ausentado de sus vidas, Señor, cuando era ese el primer ministerio que me habías dado. Perdóname y ayúdame a restituir el daño. Y por favor, atrae mis hijos a ti con cuerdas de amor, Señor. Que a pesar de los errores que ven en su mamá o de los errores que ven en su papá, se apasionen por ti. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor. Gracias por esta oportunidad que hoy nos das. Bendice cada familia, Señor, cada iglesia y cada plan que tengamos para poder llevar sanidad a nuestros hijos y familias y matrimonios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bendiciones, familia. Gracias.